Buen día, somos estudiantes del tercero B de la carrera Operaciones Comerciales Internacionales, Área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, en la Universidad Tecnológica de Tijuana. Realizamos este video con el objetivo de presentar de manera general cómo se pueden aplicar correctamente los criterios de proceso merciológico para determinar su clasificación arancelaria en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías vigente. Hola, mi nombre es Carolina y les hablaré de la historia de la merciología. Primero que nada, la merciología es la ciencia que estudia la naturaleza, origen, composición o función de las mercancías. Merciología viene del latín mercos, que significa mercancía, y de griego logos, que significa estudio o tratado. La merciología, o también llamada química aduanal, nació a finales del año 1700 en los países de habla germana. Dicha ciencia surgió como respuesta a la necesidad de dar un carácter unitario y sistemático al conocimiento de las mercancías y darlo a conocer tanto a operadores como a comerciantes para que pudieran identificarlas por las características físicas, químicas, botánicas o bien mineralógicas, de acuerdo con el tipo de mercancías del que se tratase, para identificar aquellas falsificadas y fraudulentas. Pues la evolución lleva a la humanidad al intercambio de bienes y servicios internacionales. De ahí surge la necesidad de comunicarse con los demás seres con los que realiza dichas actividades y de establecer normas comunes de acción que le den la seguridad para ello. En los primeros años del 1900, con la invención de los procesos de fabricación en forma artificial de diferentes productos, se dio la revolución merciológica. En el año 1960, la merciología contribuyó con la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, conocida por sus siglas NSCA, y la clasificación uniforme para el comercio internacional, conocida como CUCI. Esto para formar el Comité del Sistema Armonizado, integrado por 8 países: Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, India, Japón, Reino Unido y Checoslovaquia. La merciología evolucionó a tal punto que ahora contamos con un proceso merciológico definido y diversos criterios de agrupamiento de mercancías. Ahora les hablaré sobre el sistema armonizado en México para profundizar un poco más en el tema. El sistema armonizado de designación y clasificación de mercancías es la nomenclatura establecida por la Organización Mundial de Aduanas, la que conocemos como OMA, basada en la clasificación de las mercancías conforme a un sistema. Los códigos fijados por el sistema armonizado permiten dar cuenta de las especificaciones de las mercancías en cuanto a su origen, materia constitutiva y aplicación. Es un sistema que clasifica todos los bienes tangibles comercializados. En México, las disposiciones de la OMA llegan a nuestro marco legal a través de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que es la que contiene los impuestos aplicables a las mercancías que se importan o exportan de nuestro país. Esta cuenta con 2 artículos. Primero, la tarifa o impuesto de dicha ley, que es la que conocemos como TIGE, y en el segundo artículo se establecen las reglas generales y complementarias para interpretar la TIGE. En México, la clasificación arancelaria está compuesta de 10 dígitos y los criterios de agrupamiento de la tarifa se basan en la implementación de 3 postulados: composición, que va de la sección primera a la 15, función, que va de las secciones 16 a la 19, y especiales, que va de las secciones 20 a la 22. Para ayudar a la clasificación de las mercancías tenemos las notas explicativas del sistema armonizado y las notas nacionales. En cuanto a comercio exterior, en México nos rige la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, la ya mencionada LIGE, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Hola, mi nombre es Alan y hoy les enseñaré cómo clasificar una mercancía. Como punto de partida, ¿qué es la clasificación? La clasificación consiste en asignar un par de códigos numéricos creados por la Organización Mundial de Aduanas, con el fin de identificar las mercancías que se importan y exportan para poder asignarles impuestos, obligaciones y derechos. Para clasificar necesitaremos ciertos criterios y cosas a evaluar, como se nos presentará a continuación en la ficha técnica. Pues ya aquí podemos ver por quién fue elaborado, por quién fue aprobado,
la fecha, la versión del documento, nombre del producto, su descripción, el origen y elaboración. Podemos ver un poco de la merciología aquí, como por ejemplo aquí dice composición nutricional, calorías, proteínas, etc. En esta parte, en presentación, pues iría una imagen de nuestro producto. Podemos ver también características organolépticas y entramos en la parte de clasificación nuevamente y podemos ver la sección, capítulo, partida, subpartida, fracción arancelaria y NICO. Al final, todo se deriva a que conozcas tu producto para determinar la fracción arancelaria. Y la clasificación arancelaria se rige por la LIGE, la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación. Hola, mi nombre es Iván y yo les voy a hablar sobre un reconocimiento de una mercancía de origen animal aplicando el proceso merciológico. Como primera mercancía de origen animal tenemos la miel de abeja, que su fracción arancelaria es el 04090001. Primero vamos a aplicar las 3 preguntas que se deben hacer para el proceso merciológico, que es qué es, para qué sirve y de qué está hecha. Como primera pregunta tenemos el qué es. ¿Qué es la miel de abeja? La miel de abeja es una sustancia dulce y viscosa y por lo general tiene un tono amarillo y dorado que es producido por el género Apis mellifera, que aquí dejaré un dibujo de cómo son las abejas, a partir del néctar de las flores. Eso es lo que es una miel de abeja. ¿Para qué sirve la miel de abeja? Además de ser un endulzante natural, también es un antiinflamatorio. Normalmente las personas suelen usarse por vía oral para el tratamiento de tos y para tratar quemaduras de primero o segundo grado. ¿De qué está hecha la miel de abeja? La miel de abeja se compone principalmente de azúcares, con un total de 78 a 80%, que se divide en grandes rasgos en fructosa, que es un 38%, en la glucosa con un 31% y el 31% restante se encuentra en la maltosa. También se contiene alrededor de 17% de agua. Como mercancía del origen vegetal tenemos la zanahoria. Aplicaremos las mismas 3 preguntas anteriormente, que es para qué sirve y de qué está hecha. Como primeramente, ¿qué es una zanahoria? Una zanahoria es una hortaliza perteneciente a la familia de las Apiaceae. ¿Para qué sirve una zanahoria? Es muy útil para eliminar los cólicos y favorecer la digestión. Es un vegetal utilizado normalmente en la cocina para el uso diario. ¿De qué está hecha una zanahoria? Una zanahoria contiene vitamina E, folatos, vitamina C, vitamina del complejo B con niacina. El primer paso que debes de tomar en cuenta para una buena clasificación es el saber qué estás clasificando. Por ejemplo, hoy les vamos a hablar sobre un reloj normal, un reloj común, con un smartwatch, que es un reloj inteligente. Un reloj. ¿Qué es un reloj? Un reloj es un instrumento para medir el tiempo o para indicar la hora del día. Puede ser fijo o portátil. El más común para adresales consiste en una maquinaria con movimientos uniformes para avanzar sobre sus manecillas a una superficie esférica, marcando el paso del tiempo. Eso es lo que es un reloj. ¿Qué es un reloj inteligente o smartwatch? Un reloj inteligente es un reloj digital con mayor funciones que un reloj de bolsillo. ¿Qué quiere decir esto? Un reloj digital es más nuevo que un reloj de bolsillo, entonces tiene más funciones como tal. Asimismo tiene la función de contar nuestro ritmo cardíaco, proporcionar datos que no podemos usarlo en un reloj normal y corriente. Tiene la opción de poner fotos en tu reloj digital. Básicamente es un celular, pero una pantalla chica, pero pues se le conoce como un smartwatch. Ya con los conocimientos obtenidos anteriormente, el saber de qué es cada mercancía, ya podemos realizar una buena clasificación arancelaria con estas 2 mercancías. Primeramente vamos a identificar cuál es el capítulo de cada una de estas mercancías. El reloj de bolsillo está en el capítulo 91, que nos dice que son aparatos de relojería y sus partes. Y el reloj inteligente o smartwatch se encuentra en el capítulo 85, que son aparatos electrónicos. Como vieron, aquí tiene un nombre muy diferente, ya que son unas mercancías distintas, pero con muchas similitudes. El reloj de bolsillo se encuentra en la partida 9102, que nos dice que son relojes de pulsera, bolsillo y sus similares. Y en el reloj inteligente o smartwatch se encuentra en el capítulo 8517, que nos dice que son aparatos electrónicos de igual manera. Pero ojo, quiero notar algo. En las notas explicativas del reloj inteligente o smartwatch se encuentra en el capítulo 8517, nos dice que se encuentran materiales
Asimismo, a nivel de partida, el reloj se encuentra en la partida 9102, que nos dice que son de relojes de pulsera o de bolsillo. Y como podemos ver, el reloj de inteligente o smartwatch se encuentra en la partida 8517, que nos dice de aparatos electrónicos. Pero ojo, quiero que se tomen en cuenta las notas explicativas sobre esta fracción arancelaria. Esta fracción arancelaria no nos dice claramente que son un reloj inteligente o un smartwatch. Nos tenemos que ir a nivel de notas de partida. ¿Qué nos dice la nota explicativa del 8517? Nos dice que se encuentra smartwatch o relojes inteligentes en esta partida. ¿Qué quiere decir esto? Ya a nivel partida ya se está dando a conocer de que un reloj inteligente no es lo mismo que un reloj de bolsillo, ya que se encuentran diferentes fracciones arancelarias. Entonces, ya con esto podemos ir avanzando poco a poco más para realizar la fracción arancelaria del reloj inteligente. Y esto es lo que se debe tomar muy en cuenta en la hora de clasificar una mercancía, que son muy parecidas a una a otras. Por lo mismo de que si puedes clasificar mal una mercancía, esto puede generar, se puede decir, pérdidas a la empresa donde estás trabajando, ya que estás generando una multa por clasificar muy mal. Bien, ahora les hablaré de las competencias y el perfil de un clasificador. Un clasificador debe saber identificar merceológicamente las mercancías, el cómo funcionan, el de qué está hecho y como función final la de asignar la clasificación arancelaria de una mercancía. Debe ser responsable con esto y cuidadoso porque como consecuencia puede tener la pérdida de su patente. Debe conocer los conceptos, más que nada esto para dominar el tema, teniendo habilidades de lectura para poder entender y comprender lo que ya mencionamos. Así como también de tener el hábito de mirar las noticias y cambios que se pueda presentar en el diario oficial de la Federación, o bien en cualquier ámbito que se presente. ¿Qué consecuencias se pueden presentar al hacer una incorrecta clasificación? Bueno, ese es uno de los puntos de los cuales yo la voy a hablar un poco y me gustaría dar el ejemplo de si nosotros queremos ingresar mercancías a territorio nacional, es decir, hacer una importación y ante la autoridad presentamos una incorrecta clasificación, nos va a generar diferentes tipos de consecuencias. Una de ellas puede ser embargo parcial o total de las mercancías, omisión a las contribuciones correspondientes, que no se apliquen de manera adecuada las regulaciones arancelarias y no arancelarias como lo son NOMS o cuotas compensatorias, entre otras. En caso de ser un agente aduanal, podemos tener un retiro de nuestra patente, que afecte nuestra cadena de suministros, que no se nos aplique el arancel correcto, entre otras más, según sea el caso. Si nosotros somos un agente aduanal y cometimos alguna clase de infracción al momento de entregar los documentos, se nos sancionará de acuerdo a la fracción 2 del artículo 185 de la ley aduanera, en donde nos explica un poco que la multa va a ser de 1.500 a 2.750 pesos por documento. ¿Por qué sería por documento si en teoría cometimos el error en la clasificación? Tenemos que tener muchísimo cuidado en este punto porque por la mínima infracción que cometamos vamos a tener problemas ante la autoridad, no solamente puede ser en la clasificación, sino también, por ejemplo, en la aplicación de las reglas generales o complementarias. Recordemos que estas nos sirven para nosotros ante la autoridad justificar por qué estamos usando esa sección, capítulo, partida, subpartida, fracción y NICO. Entonces es muy importante. La clasificación pasa por un método para deducir las contribuciones que nosotros tenemos que dar al momento de ingresar las mercancías. En este caso puede ser el valor en aduanas, es decir, si nosotros tenemos una incorrecta clasificación, también nos va a generar un incorrecto valor en aduanas, lo que dará erróneas las contribuciones. Puede que estemos exentos a unas cosas a las que no deberíamos, puede que paguemos mucho más y puede, en peor de los casos, que paguemos menos, cosa que para la autoridad es terrible, ya que la autoridad quiere que tú pagues lo correspondiente a las mercancías que estás comercializando. Por eso este punto es muy importante, ya que ante la mínima infracción podemos tener diferentes tipos de problemas. No solamente puede aplicar con la clasificación, sino también con la aplicación de las reglas generales o complementarias. Recordemos que esta es una justificación ante la autoridad el por qué estamos usando esa sección, capítulo, partida, subpartida, fracción y NICO. Entonces hay que tener mucho cuidado
cuando lo presentemos ante la autoridad. Eso nos va a llevar al último punto, que es ¿qué importancia tiene la merciología? Podemos concluir que la merciología es uno de los puntos más importantes en el proceso de la clasificación y es el primero que realizamos. Si nosotros no conocemos el 100% a nuestras mercancías, se nos va a dificultar mucho hallar la fracción correspondiente. En la práctica y por experiencia propia y de mis compañeros, realizar una investigación merciológica previa al proceso de clasificación nos va a ayudar bastante, ya que en la mayoría de los casos en la LIGE nunca va a venir descrita tal cual el nombre de tu mercancía asignada. Es decir, aparte de que hay muchos tecnicismos y muchas palabras que por naturaleza no conocemos, va a ser muy difícil que encontremos el nombre tal cual de la mercancía. Es por eso que saber de qué es, para qué sirve y de qué está hecho nos va a ayudar a encontrar la fracción correspondiente. En muchas ocasiones vamos a creer que puede entrar por uso y función, cuando en realidad la fracción va a ser por materia constitutiva. De igual manera puede ser al revés, cuando nosotros creamos que va a ser por su materia constitutiva, es decir, de qué está hecho, la vamos a encontrar por uso y función. Es por eso que conocer 100% nuestras mercancías nos va a ayudar bastante. No es necesario que nosotros las tengamos en físico, ya que con las diferentes herramientas que tenemos, como lo son las fichas técnicas, nos va a ayudar bastante a conocer, pues, como ya mencioné, la mercancía. Bueno, por nuestra parte sería todo. En representación del equipo número 7, les damos las gracias por acompañarnos en este video merciológico presentado y les hacemos una cordial invitación a formar parte de la Universidad Tecnológica de Tijuana, UTT, en el TSU Operaciones Comerciales Internacionales, área de clasificación arancelaria y despacho aduanero, en donde se forman alumnos aptos para realizar diferentes actividades en materia del comercio exterior. Sin nada más que decir, los esperamos en esta su Casa Cuervo. Gracias.